Hola, buenas noches. Bueno, eran buenas tardes en la primera parte del video y ahora es buenas noches porque estoy pudiendo grabar las clases mientras mi hijita, que tiene menos de 2 años, me lo permite. Así que bueno, vamos a continuar con esta clase. Habíamos hablado en la primera parte del tema de la teoría del conflicto y el análisis desde la estática de los elementos del conflicto, y me importaría retomar con la importancia, digamos, de estudiar el conflicto y sus elementos desde esta posibilidad de mapear, que quiere decir poder estudiar los distintos elementos que tiene el conflicto particular que se nos suscita, es decir, quiénes son los actores de este conflicto, quiénes son los protagonistas, si tenemos un actor individual o colectivo, si es un actor colectivo, qué grado de monoliticidad, de cohesión tiene, para ver si se puede fragmentar o no, si tiene un liderazgo, si es un liderazgo formal, si no es un liderazgo formal, qué tipo de objetivos tienen estos actores, si son objetivos que son concretos o tangibles o son objetivos ocultos, qué grado de conciencia tienen estos actores del conflicto, qué relaciones de poder, o sea, qué recursos tienen estos actores del conflicto, que se puedan enlistar, es decir, enumerar, decir concretamente, mi cliente tiene estas posibilidades o ventajas frente a su adversario o a su circunstancial adversario. Entonces, las alternativas al acuerdo, la paciencia, el tiempo, que pueda tener para el conflicto que se trate concretamente, el conocimiento que tenemos del otro actor, la información que tenemos sobre la materia a negociar, bueno, etcétera. Después, ¿qué terceros pueden intervenir en este conflicto o tener alguna incidencia en el resultado? Evaluar si se puede hacer alguna coalición o alguna estrategia de alianza con alguno de ellos, ver si tenemos de cliente aún o en el conflicto en sí existe alguna de las partes que pueda generar alguna amenaza de sanción o una promesa de premios. Bueno, todos estos elementos que van a conformar el mapeo del conflicto, el estudio que nosotros como operadores del conflicto, como abogados a cargo de este caso o de la representación de los intereses de nuestro cliente, debe hacer antes de intervenir en cualquier caso, antes de gestionar cualquier caso concreto. Entonces, esos elementos que se analizan desde la estática después tienen una incidencia y un resultado en la toma de decisiones, en la dinámica del conflicto, que es su propia esencia, es decir, en el manejo de las escaladas y las desescaladas a través de las distintas técnicas de negociación. Bien, acá entraríamos en este tema. Dijimos en la primera parte de la clase que teníamos que distinguir entre los sistemas no adversariales de los sistemas adversariales. Dentro de los sistemas no adversariales de solución de conflictos, teníamos como matriz a la negociación, que la negociación podía ser directa o asistida. Bien. Cuando hablamos de negociación, en este curso de elementos de derecho procesal civil no vamos a poder abordar tampoco en una sola clase todas las técnicas de negociación que existen, ni tampoco las distintas escuelas o métodos que se estudiaron y están propuestos como posibilidades según los distintos tipos de conflictos que pueden existir y según el caso concreto que nosotros tengamos, porque probablemente no elijamos la misma técnica para un caso que para el otro por la especificidad del conflicto de que se trate. Ya hablábamos que no es lo mismo un conflicto con contenido patrimonial de un conflicto, por ejemplo, de familia, como tantos otros que nombramos. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase es plantear cuáles son dentro del método de Harvard, que es la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, a través de los autores, digamos, de este método, que son Uri y Fisher. Uri se escribe U-R-I griega y Fisher es F-I-S-C-H-E-R. Estos autores crearon el método de Harvard sobre negociación, técnicas de negociación, y las bases de esas técnicas de negociación las estipularon en 4 puntos, que es lo que vamos a ver ahora como para poder abordar y para poder señalarles a ustedes la importancia de estudiar técnicas de negociación para luego poder, en su función como abogados,
tratar un caso desde este punto de vista y no sin esta formación. Entonces, las bases para la negociación establecidas por la Escuela de Harvard se estipulan en 4 puntos. El primero va a ser separe a las personas del problema. ¿Qué quiero decir con separe a las personas del problema? Que también refieren a este ítem del método como sea duro con el problema y suave con las personas. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que sucede es por no querer escuchar al interlocutor, por querer agredir al interlocutor, por el conflicto que se trate, ¿no? O porque lo que me vienen a proponer viene de este interlocutor, todo parece anulado. Entonces, ahí ya cometemos el primer error y vamos a imposibilitar cualquier negociación. Por el contrario, lo que hay que hacer es separar a la persona del problema. La persona no es el problema es uno y las personas son distintas. Entonces, muchas veces colabora con esto y mejora la comunicación la intervención de abogados que separen, digamos, a la negociación directa entre las partes y cambiando los interlocutores a través de los profesionales, si los profesionales están formados en teoría del conflicto, en negociación y en este tipo de técnicas, obviamente van a intentar mejorar su comunicación para alcanzar un acuerdo. Entonces, estaríamos cumpliendo con separar a las personas del problema cambiando los interlocutores, pero así sea entre digamos, la relación directa entre las partes como negociación, también nosotros tenemos que pensar para poder negociar en forma directa cualquier conflicto de nuestra vida personal, que esto es muy importante, es decir, el problema es uno y la persona es otro, entonces tenemos que tratar de separarlos para tratar de superar ese conflicto y ver la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Este sería el primer punto. El segundo punto del método de Harvard es concéntrese en los intereses y no en las posiciones. ¿Qué sucede? Los actores de los conflictos lo primero que manifiestan son sus posiciones. En general esas posiciones son posiciones que parecen inamovibles, son posiciones que uno piensa cuando las escucha que, bueno, no hay posibilidad de hacer un acuerdo. Si esto es así, si los dos quieren lo mismo y no hay ninguna posibilidad de ceder y es exactamente lo mismo lo que quieren, bueno, ya está, no vamos a poder hacer un acuerdo. Y esto no es así, porque muchas veces las posiciones es esto que se manifiesta, que, no sé, en temas de familia puede ser porque no quieren mostrar debilidad, porque no quieren mostrar realmente cuál es su interés, entonces fijan una posición que es distinta. Pero ¿qué sucede? El interés es lo que está detrás de la posición, es lo que verdaderamente quieren las partes, lo que están persiguiendo como objetivo que resulte eventualmente incompatible con la otra parte, pero que no lo sabemos y que eso no lo va a determinar lo que nosotros primeramente escuchemos como la fijación de una posición de la parte. Entonces, es muy importante que nosotros podamos trascender la posición y llegar al interés, a lo que concretamente quieren. Acá hay un ejemplo que es típico y que siempre se da cuando uno explica esto y es muy clásico en temas de mediación, que es el conflicto de las naranjas, ¿no? Entonces dice así el ejemplo, que hay dos personas, o sea, dos actores protagonistas del conflicto que quieren una naranja. Los dos quieren lo mismo, la misma naranja, la naranja entera. Esta es la posición que ambas partes de ese conflicto manifiestan. Bueno, si uno escucha yo quiero esta naranja, el otro dice yo quiero esta naranja, bueno, el conflicto no es negociable, van a decir las partes, entonces iremos a hacer el reclamo judicial. Y ahí empezamos a pensar quién tiene la posibilidad de obtener una sentencia a su favor por esa naranja, ¿no? Estamos en el ámbito de un ejemplo, claramente. Entonces, en esa primera medida diríamos esto no se puede negociar. Pero ¿qué pasa? Cuando uno habla con las dos partes y puede obtener información de cuál es el verdadero interés, cuál es lo que concretamente quieren de eso que están manifestando, es decir, de esa naranja, se llega a la conclusión, en ese ejemplo, en que uno quería la naranja para poder comerla, y el otro quería la naranja para hacer dulce de naranja. Entonces, con esa diferencia se puede alcanzar un acuerdo. ¿Por qué?
porque si uno se queda con la cáscara de la naranja podría ser el jugo, mientras que el otro queda con el contenido y va a poder comerla. Entonces esta sería la solución y una muestra de que una cosa es la posición y otra cosa es el interés. Bien, el tercer punto de estas bases para la negociación del método de Harvard es generar la posibilidad de una variedad de posibilidades antes de tomar una decisión y elaborar una propuesta de acuerdo. Esto es lo que se llama el torbellino de ideas, es decir, que las partes puedan ensayar una variedad de posibilidades de acuerdo, que salgamos de la hipótesis de hay un ganador y un perdedor y pensemos en la hipótesis de poder alcanzar un acuerdo que beneficie a ambas partes. Bien, entonces, esto no quiere decir que todas las ideas que se esbocen en ese torbellino de ideas sean factibles de realización o posibles de un acuerdo. Lo importante es realizar ese ejercicio para después poder pensar que había distintas posibilidades a las que uno solo imaginaba. Esto, por supuesto, puede ser con la ayuda de los abogados, puede ser con la ayuda del mediador o del conciliador que intervenga. Bueno, veremos según el caso concreto, pero lo importante es establecer este torbellino de ideas que nos va a posibilitar abrir digamos, la cabeza y el pensamiento que nosotros tenemos originario de este conflicto con la solución que vemos como única posible para habilitar el camino de este torbellino de ideas que nos va a permitir posibilidades de solución del conflicto. Y el cuarto punto es el punto en donde dice el método de Harvard en que tenemos que intentar de buscar criterios objetivos que sean la base de este acuerdo, ¿no? Entonces, ¿por qué esto de la búsqueda de criterios objetivos? Porque muchas veces ayudan al convencimiento de las partes de que la solución que se van a dar a través del acuerdo es una solución viable y positiva para conseguir o obtener sus objetivos o sus pretensiones. Entonces, en esa búsqueda de un criterio objetivo, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, buscar otros casos que se hayan resuelto en la jurisprudencia, que sean similares, y esos casos que sean similares, que se resolvieron en la jurisprudencia de tal o cual manera, nos ayuda a obtener un criterio objetivo para este acuerdo que estamos realizando con nuestro contrario. Bueno, por ejemplo, si estamos en un tema en donde se está en discusión la evaluación de un inmueble, buscar este criterio objetivo a un tasador o a varios tasadores que nos ayuden a ponerle un dato objetivo a este acuerdo. Entonces, saber que lo que estamos haciendo o lo que creíamos que valía el inmueble es lo que vale o no es lo que vale, o hay distintas miradas si uno valora tal o cual cuestión de ese inmueble o de ese campo, por ejemplo. Entonces, ayuda al convencimiento de las partes de que la solución que se están dando a su propio conflicto es una solución razonable. Siempre pensando que si la solución a ese conflicto no se la dan las partes a sí mismo, ya vamos al canal de los sistemas adversariales de resolución de conflictos, ¿no? Entonces, me interesaba hacerles un planteo de las bases para la negociación del método de Harvard porque quisiera despertarles este pensamiento en relación a la importancia que tiene la formación en técnicas de negociación y cuántas herramientas les van a dar a ustedes en el futuro para poder, frente a un caso concreto, hacerse estas preguntas, para ver qué respuestas van a brindar a sus clientes y con los casos concretamente. Bien, cuando hablábamos en la primera parte de la clase de esta distinción entre sistemas adversariales y no adversariales, en general, porque existen ciertas superposiciones en los términos, a veces uno habla de mediación, conciliación, negociación y se mezcla todo, existe como cierta confusión, que a mí me gustaría hacer distinciones para que ustedes puedan entender que son todos términos distintos. Lo cierto es que también siempre cuando se habla de esto siempre se dicen los métodos alternativos de resolución de conflictos y a veces lo alternativo hay que ponerlo entre comillas, porque si uno dice que estos métodos son alternativos, quiere decir que hay otro método que es previo y que ya estaba previsto. Y en este caso diríamos, bueno,
el proceso judicial es el que estaba previo y todos los demás son los alternativos. Y esto, digamos, históricamente no es real. ¿Por qué? Porque la mediación, la conciliación, el arbitraje existen prácticamente desde que existe la humanidad, es decir, es la forma en la cual se resolvieron los conflictos en las tribus, los clanes, las sectas, desde la historia del derecho romano, pasando por, bueno, concretamente cualquier conflicto de la historia de la humanidad tiene que ver con esto y no con el proceso judicial en sus orígenes. Entonces, cuando uno habla de alternativo, estaríamos como cometiendo un error, y por eso me gustaría ponerlo entre comillas, porque no es alternativo el proceso judicial. Hoy podemos verlo alternativo al proceso judicial, pero no es porque el proceso judicial haya sido previo. Bien, hecha esta aclaración, vamos a entrar en esto de las superposiciones de los términos negociación, conciliación y mediación y la necesidad de hacer ciertas distinciones. Primeramente, en este gráfico que hacíamos los sistemas no adversariales de los sistemas adversariales, vamos a hacer pequeñas distinciones. En los sistemas adversariales siempre vamos a tener la necesidad de que va a intervenir un tercero y este tercero va a ser el que decida sobre este conflicto. Quiero decir, es el que va a ponerle fin al conflicto a través de un proceso, ya sea el arbitraje o el proceso judicial, y va a decidir cuál de las dos partes tiene razón. Bien, entonces existe el tercero, será un juez o un árbitro. Hay siempre un mecanismo procedimental, ya sea fijado por la ley en el caso del proceso judicial o fijado por las partes en el caso del arbitraje. Pero existe ese mecanismo procedimental que hay que cumplir para poder resolver ese conflicto. También hay que observar en este supuesto de sistemas adversariales, hay que pasar por un mecanismo de probatorio que consiga que tanto el juez o el árbitro pueda, en la instancia de la sentencia, decir, evaluar esa prueba y decir cuál de las dos posiciones es la verdadera y por ende cuál de las dos partes tiene razón. Bien, eso lo tenemos todo en el sistema adversarial. Luego está el sistema no adversarial, que vamos a ver las diferencias en relación a esto que acabamos de decir. En el sistema no adversarial, no siempre vamos a tener la participación de un tercero. Entonces, va a intervenir un tercero siempre que estemos en el mecanismo de negociación asistida, y ahí sí vamos a estar en los métodos de mediación, de conciliación o otros sistemas como pueden ser el tercero neutral del sistema anglosajón, el facilitador, bueno, cualquier otro sistema que tenga la línea de que un tercero interviene para colaborar con las partes. No existe en los sistemas no adversariales un mecanismo procesal o procedimental que lo regule en el sentido de que lo que rige es el principio de informalidad, justamente para posibilitar la mejor comunicación entre las partes y alcanzar un acuerdo, no rigen las formas, sino la informalidad. Tampoco es necesario en estos sistemas no adversariales atravesar un procedimiento probatorio. ¿Por qué? Porque ni el mediador, ni el conciliador, ni el tercero neutral van a tener que evaluar prueba para poder decir tal o cual parte tiene razón. No es este el objetivo, sino que el objetivo de ese tercero va a ser acercar, mejorar la comunicación de las partes para que ellas mismas se den la propia solución a su conflicto. Entonces, no van a tener que pasar por un método o un mecanismo probatorio porque no hay que acreditarlo, es decir, no tenemos que acreditar nuestra pretensión para que el tercero la evalúe y diga quién tiene razón, porque ese no va a ser el punto. Entonces, vamos a hacer un nuevo corte acá y vamos a ya continuar con lo que es la mediación, la conciliación y el arbitraje en la última parte. Esto porque necesito más o menos ir con tiempos prudenciales para poder cargarlo al canal de YouTube. Gracias.